Que Dios nos bendiga, hermanos. Le damos gracias al Señor en esta hermosa hora, que Dios nos permite estar acá, y vamos a orar para dar esta clase. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque todo lo hacemos con la ayuda de Padre Celestial en esta hermosa noche, Señor. Le damos las gracias, Padre Santo, por este momento, Señor, que usted nos permite, Padre, poder estar en su casa de oración y poder, Señor, dar inicio a esta hermosa clase, Padre, que esperamos, Señor, desde ya sea mucha bendición para todos los oyentes y que nos ayude, Señor, en nuestra vida cristiana, Padre, porque todo, Señor, lo hacemos con un solo propósito, mi Rey, y es de nutrirnos más, Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias, Padre Santo. Amén. Bien, así, hermanos, vamos a dar inicio a esta hermosa clase. Vamos a ser bastante breve. Ya nos avanzó la hora. Pero todo, ¿verdad?, lo vamos a hacer conforme al Señor. Vamos a estar en la clase número 5. Y el título de la clase es Buen paje de armas. Para iniciar vamos a dar el concepto del paje de armas. Dice que el paje de armas es el que llevaba o el que cargaba el armamento cuando su señor salía a la batalla en aquellos tiempos del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, hermanos, un buen paje de armas, dice la historia, ¿verdad?, en la Biblia también, de que era aquella persona que se conducía con su señor, que se conducía con su amo y le llevaba las armas. En aquellos tiempos eran armas literales, se puede decir, ¿verdad? La espada, la lanza la andaba cargando el siervo de Dios, el siervo del Señor, el siervo en que en aquellos tiempos estaba con el rey. Y en esta noche, hermanos, vamos a dar los objetivos. Dice que el primer objetivo es que el alumno conozca cuál es el papel que el asistente debe desempeñar en su grupo familiar u otro ministerio. Y el objetivo número 2 es que el alumno conozca cuáles son las actitudes negativas de un asistente que pueden afectar a la obra de Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 14, del versículo 1 al 23, vamos a leer esa historia, hermanos, porque aquí dice la historia leída. Entonces la vamos a leer. El primer libro de Samuel, capítulo 14, del versículo 1 al 23. Gloria al Señor. Y dice así la palabra de Dios. Lo tenemos, hermanos, para que la leamos y conforme a la Escritura vamos a ir desarrollando esta hermosa clase. Tenemos que leer este capítulo para que nosotros, ¿verdad?, vayamos conociendo sobre los diferentes objetivos, diferentes pajes de armas que vamos a leer a continuación. Amén. Dice así la palabra del Señor. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba en el extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod y no sabía el pueblo que Jonatán hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado a otro. Del otro lado, el uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Migma y el otro al sur hacia Gabá.
Y desde este versículo, hermanos, de ahí vamos a empezar con la enseñanza. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ven, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a estos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeran así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeran así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros, os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de la tierra. Hasta ahí vamos a leer. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, vamos a dar la introducción de esta clase. Dice acá: la historia leída es emocionante por la forma en la cual dio la victoria a su pueblo Israel. Es impresionante cómo Dios puede dar la salvación con pocos o con muchos. Hoy queremos resaltar la actitud tan adecuada del paje de armas de Jonatán. Este hombre, de quien no sabemos ni siquiera su nombre, fue un instrumento en las manos de Dios para apoyar a Jonatán en esa empresa de fe. Usted, como asistente, es el paje de armas de su líder. Y la pregunta obligada es: ¿qué tipo de paje de armas quiere ser? Veamos primeramente los malos pajes de armas y luego veremos cómo debe ser un buen paje de armas. Como número 1, vamos a desarrollar acá esta lectura refiriéndonos al mal paje de armas, ¿verdad? Del cual nosotros no queremos ser. Y si nosotros, conforme al tiempo vamos leyendo, sentimos que estamos en uno de estos, pues es la oportunidad para que nosotros nos volvamos un paje de armas. Quiero decirles, hermanos, que en esta noche, todos los que estamos acá, somos el paje de armas de nuestro pastor, que es nuestro líder, ¿verdad? Cuando usted y yo decidimos venir a esta clase, hermanos, le estamos dando importancia a la enseñanza que Él nos da, ¿verdad? Día con día, a lo que el Señor quiere que nosotros, a través de estas clases, nos nutramos más en su camino, en su obra. Entonces, hermanos, vamos a leer. Dice: un mal paje de armas. Pensemos por un momento en las actitudes negativas que pudo haber mostrado este paje de armas. Lastimosamente, estas actitudes se encuentran en algunos asistentes. Veamos. Literal A: el indiferente. Es aquel que no se identifica con el trabajo del líder o del grupo. Si llegan a la meta o no, él no le importa. Si se aparta del grupo, no es cosa de su incumbencia. ¿Qué hubiera sucedido si esa hubiera sido la actitud del paje de armas de Jonatán? Si quieres subir, si no, quédate, aquí me interesa poco. Cuando Jonatán le dijo al paje de armas, según la lectura que hemos leído, el capítulo 14, Jonatán, hermanos, quiere dar una historia de cómo ellos pues decidieron ir solo, Jonatán y su paje de armas, que dice acá claramente que se desconoce su nombre, ¿verdad? Pero
da realce debido a la valentía de este siervo de Jonatán. Quiero decirles, hermanos, que en el capítulo 13 estaba leyendo de que dice la Biblia de que Saúl, el padre de Jonatán, dice que salió con 3,000 hombres, 2,000 con Saúl y 1,000 con Jonatán. Pero en el camino, como siempre, ¿verdad? Así es, que acá pues podemos iniciar mucho, pero conforme pasa el tiempo vamos quedando lo que en realidad, ¿verdad? Se puede decir, estamos más constantes, queremos aprender del Señor, o somos esa palabra, ser instruidos, ¿verdad? Pero cuando dice la palabra de Dios que llegaban 7 días y Samuel no llegaba a hacer el holocausto, dice la palabra del Señor de que todos empezaron a ir porque no llegaba Samuel. Y Saúl, pues como nosotros sabemos que fue un rey no muy agradable, ¿verdad? Ni muy obediente a la palabra del Señor, dice que él hizo el holocausto y ahí falló, ¿verdad? En realidad, hermanos, ahora porque ahora inicié la clase con el permiso de mi hermana Blanca, que es diaconisa, ¿verdad? Entonces, dice la palabra del Señor que solo quedaron 600 hombres, de los cuales ellos no tenían armas, porque dice la palabra del Señor acá, en el capítulo 13, versículo 18 dice, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Entonces el pueblo de Israel se había quedado sin espada, sin lanza, o sea, sin armas. Dice la palabra de Dios que solo tenía Saúl y Jonatán. Y la lucha era contra los filisteos. Los filisteos tenían un gran ejército. Podemos leer ahí en el capítulo 13, versículo 5, dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Entonces podemos ver, hermanos, que los filisteos tenían un gran ejército y el pueblo de Israel solo habían 600 hombres, y de estos 600 hombres pues ninguno tenía armas más que solo el rey Saúl y su hijo Jonatán. Y Jonatán pues emprendió el camino porque era guiado por Dios. Y dice la palabra del Señor de que él le dijo a su paje de armas que él iba a subir y que él le siguiera. Y el paje de armas le dijo, ve que yo estoy contigo. Hermanos, qué bueno esa palabra, ¿verdad? Qué buena esa palabra de ánimo para Jonatán, porque no se sintió solo. Tenía el respaldo del Señor, pero a nadie le gusta estar solo, ¿verdad? En una batalla con el Señor. Qué bueno cuando le dicen a uno, yo le voy a ayudar a orar en este problema, hermano, y vamos a salir adelante. Dios le va a dar la victoria. Son palabras de un buen paje de armas. Entonces dice acá, en el indiferente, porque estamos hablando sobre el paje de armas indiferente, el que no le interesa nada, el que no le interesa si usted vino, si no vino, si no sabe si está enfermo, si tiene enfermo un familiar, o por qué no le interesa si el grupo ha crecido, si se está menguando. Es indiferente, dice este paje de armas. Entonces dice, ¿qué hubiera sucedido si la actitud del paje de armas de Jonatán le hubiera dicho, en vez de decirle, sí, yo voy a estar contigo, le hubiera dicho, si quieres subir, si no, quédate aquí, me interesa poco? O sea, palabras de derrota, ¿verdad? Entonces, ese es el indiferente, el paje de armas indiferente, el que no le interesa nada. El literal dice el negligente,
El negligente es aquel que no pone empeño en su trabajo. Dice y promete, voy a ir y no va. Haré esto y no lo hace. El Señor aborrece al indolente. Jeremías 48:10 dice, maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Que hubiera sucedido si este paje de armas no hubiera hecho bien su trabajo. ¿Qué creen que hubiera sucedido, hermanos, si este paje de armas de Jonatán hubiera dejado que solo él subiera solo? Y él llevaba las armas que iba a utilizar Jonatán. ¿Qué hubiera sucedido, hermanos, si en algún momento nosotros confiamos en alguien, ¿verdad? Confiamos en alguien que sabemos que es un siervo de Dios y que Él nos dice que sí nos va a apoyar y al final no lo hace. Es necesario, hermanos, que en realidad nosotros no estemos en estos grupos, ¿verdad? Del paje de armas negligente. Porque dice aquí, ¿verdad?, que el indolente, el que hace las cosas sin ganas, el que lo hace solo por hacerlas y le salieron bien, si le salieron mal, el que no se compromete, ¿verdad?, en su responsabilidad, el que le da igual que esté como esté, el que es tranquilo y no le interesa nada, el negligente, eso no somos nosotros, ¿verdad? Nosotros, pues, gracias al Señor, no estamos en este grupo de paje de armas, en el negligente. El literal C dice el negativo. Hay una clase de asistente peor que la anterior. Es el paje de armas negativo. Este es aquel que todo encuentra un lado negativo. Para nada funcionará. Todo se arruinará. No solamente lo piensa, sino lo expresa y desanima a todo el grupo. O sea, no solamente él mismo lo piensa, ¿verdad? Y dice, no, esto ya no me está gustando, esto no va a suceder, no va a funcionar, no le agrada nada del templo, solo viene a ver, aunque esté bien, es lo de malo. Entonces, hermano, ese es el negativo, el que nada le encuentra algo bueno. Yo no sé, hermanos, si nosotros los que estamos aquí conocemos a alguien así, ¿verdad? Está en este grupo de mal paje de armas, pero no es conveniente estar ahí. Por eso en esta noche el Señor, ¿verdad?, quiere que nosotros no pertenezcamos a este mal paje de armas, porque no es fácil, hermano, estar con una persona negativa. No, usted no va a poder ni siquiera una conversación con esa persona, porque siempre le va a desanimar, siempre va a hacer de que usted quizás mejor ni le diga ni una palabra, no va a querer estar ni siquiera usted con él, porque esa negatividad que él anda no es bueno. Siempre le va a hablar mal de todo, mal de que encontró esto mal, de que no le gustaron esos ventiladores, de que ahí ese templo está aquí, de que esas paredes, todo mal, incluso de los hermanos, cosa que al Señor no le agrada, ¿verdad? Dice, las palabras de la boca del hombre tienen poder efectivo en su vida. Veamos lo que nos dice el libro de Proverbios con relación al poder de la lengua. Y se refiere, ¿verdad?, a esto, al paje de armas negativos. Dice, los días del afligido son difíciles, y está una serie de citas bíblicas, hermanos, que no las vamos a leer por el tiempo, ¿verdad?, que se nos ha aproximado ya la hora. Entonces, y dice aquí, ¿verdad?, pero hay muchos, dice, hace fea a una persona, porque esto es lo que les decía, ¿verdad?, de que las personas no ni siquiera quieren estar cerca de él. Pero mira, hermano, toda esta negatividad, toda esta paja de armas indiferente, negligente, Dios sí puede obrar. Dios puede obrar en estas personas. Nosotros no podemos cambiarlas. Nosotros no podemos también estar de acuerdo con ellos. Nosotros lo que podemos hacer es respetar las ideas
para no dañarlo también, ¿verdad? Porque considero yo que este paje de armas negativo también es bien sensible, ¿verdad? Porque si nosotros queremos a nuestra manera hacerle comprender de lo que, como él piensa, como él se expresa, la actitud negativa de él no tiene que ser así, también siento yo que ese paje de armas se va a resentir. Entonces, hermanos, nosotros debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad?, con estas personas y solamente esperar que Dios haga un cambio, porque yo considero, hermanos, que si nosotros estamos en el camino del Señor, somos barro en las manos del alfarero y Él es el que va a cambiar nuestras actitudes, porque todos tenemos una actitud tal vez que no es conforme a la voluntad del Señor, ¿verdad? Pero Dios, Él es el que va moldeando nuestra vida, y este paje de armas negativo, también Dios un día va a obrar en él. Y está literal de el rebelde, dice. Hay una cuarta categoría de existente, dice, esta es la peor, es la de los rebeldes. El rebelde es la peor clase, dice, pues se opone a lo que dice el líder, contradice, protesta, está a favor de los que están en contra de los que están a favor. Esta actitud es abominable delante de Dios. Veamos lo que nos dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 16. Si gusta lo leemos, hermanos. 15, 16. 15, 23, perdón. Y dice así: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Palabras duras que recibió Saúl. Palabras duras que recibió Saúl, ¿verdad? Porque en realidad, hermanos, no queremos estar nosotros en este grupo de los rebeldes, porque podemos ser desechados también por el Señor, ¿verdad? A Dios no le agrada que nosotros seamos rebeldes. A Dios no le complace eso, ¿verdad? Dice acá, ¿qué hubiera sucedido si este paje de armas hubiera sido rebelde? ¿Qué hubiera sucedido, hermanos? Si ustedes se remontan a la historia que acabamos de leer, Jonatán confiaba en su paje de armas y él llevaba las armas de Jonatán. Y dice la palabra de Dios que Jonatán subió, dice, aruñando la tierra, dice, con sus pies y con sus manos. Y imagínense que al llegar arriba, hubiera visto que no estaba su paje de armas. ¿Qué hubiera sido de Jonatán, verdad? En realidad, él iba dirigido por Dios, pero su paje de armas tiene que estar siempre, ¿verdad?, presente con él. Usted en su grupo familiar, hermanos, en su célula, que usted es líder, usted tiene su paje de armas. Usted conoce a su gente, usted sabe y los conoce, así como nuestro pastor nos conoce aquí en la iglesia también. Por misericordia, hermanos, por misericordia de Dios y por el amor que Él nos tiene, es que nosotros seguimos adelante del camino del Señor, porque muchas veces hemos actuado mal, como actuó quizás Saúl, ¿verdad? Pero no hemos sido desechados por la gracia del Señor. Entonces, hermanos, nosotros ahí también, en ese grupo familiar, mis hermanos líderes, ellos conocen su paje de armas. Ellos saben a quién pueden delegar, ellos saben en quién pueden confiar, aunque primeramente en el Señor. Pero dice aquí que si este paje de armas no hubiera sido rebelde a las indicaciones que Jonatán le dio, ¿qué hubiera sucedido? Dice acá, miren, en el capítulo 13, versículo 3, capítulo 14, versículo 13 dice: y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y trajo él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán. Su paje de armas que iba a traer
Su paje de armas que iba tras él dice que los mataba. O sea, el que Jonatán se le escapaba, el paje de armas lo mataba. Nosotros, hermanos, nuestras armas ahora ya no son literales, ¿verdad? Nuestras armas ahora, dice la palabra del Señor, que son, dice, grandes en poder, dice, ya no son carnales, sino poderosas, dice, ¿verdad? En batalla. ¿Y cuáles son nuestras armas? Es la oración, es el ayuno, es la lectura de la palabra, es congregarnos. Esas son las armas que nosotros tenemos. Y con esas armas que Dios nos ha dado, hermanos, nosotros ahora también podemos contrarrestar todo aquello que venga en contra de su pueblo. Porque yo siento que nosotros oramos unos por otros, hermanos, porque a través de esas oraciones es que nosotros estamos, ¿verdad?, perseverando en el camino de Dios. Porque no es fácil. No es fácil. Nosotros nos vemos aquí, la gracia del Señor está en nuestro rostro. Y Él, como es omnisciente, conoce, ¿verdad? Pero si usted está aquí, hermanos, a pesar de todo lo que usted pueda estar pasando, usted es un buen paje de armas. Y el Señor le va a bendecir grandemente y lo va a hacer más valiente a través de las dificultades. No vamos a ser como este paje de armas rebelde, ¿verdad? Esta lectura de la palabra, hermanos, si usted la lee y usted se alimenta, usted puede ver, hermanos, que deja una gran enseñanza a nuestra vida y que este siervo de Jonatán nos deja ese ejemplo de que cuando alguien confía en nosotros no tenemos que defraudarlo. No tenemos que defraudarle, ¿verdad? Porque en realidad todo lo que hacemos, dice la palabra del Señor, que lo hagamos para el Señor y no para los hombres, ¿verdad? Ahora vamos a pasar, hermanos, al buen paje de armas. Y dice, veamos las características de un buen paje de armas. Literal A, comprometido, dice, en lugar de ser indiferente. Este es el contrario al indiferente. El buen paje de armas está comprometido con la obra de Dios. Oiga bien, con la obra de Dios. Si nosotros, hermanos, siempre pensamos que todo lo que hacemos, que nuestro compromiso es para el Señor, en realidad Dios nos va a dar la victoria así como se la dio a Jonatán. Porque Jonatán no pensó en que él iba solo. Jonatán pensó que Dios iba con él y que le iba a dar la victoria. Eso pensó. Ya hemos leído cómo era el ejército, ¿verdad?, de los filisteos y los obstáculos que presentaban, pero Jonatán no se detuvo. Y usted, hermano, y yo, pues a pesar de las dificultades, no nos hemos detenido y estamos aquí, ¿verdad?, recibiendo esta clase. Y dice así, mire, está constantemente preocupado por ella. Si hay una derrota, él se entristece y se alegra cuando Dios da la victoria. Este es el primer requisito de un buen paje de armas. ¿Bien? Comprometido. El buen paje de armas comprometido. Ese dice que es el primer requisito del buen paje de armas. Y que bueno, hermanos, que en esta noche estamos nosotros, ¿verdad?, aprendiendo de la palabra del Señor que tenemos que ser un buen paje de armas, comprometido. Que sabemos que cuando hay algo fuerte, también sabemos de que no vamos a nosotros a tomar la decisión más débil, ¿verdad?, sino que vamos a confiar en el Señor, porque Él es el que está a nuestro lado, y que así como estuvo con Jonatán, está con nosotros también, porque Jonatán se atrevió a ir solo con su paje de armas, y nosotros, hermanos, ahora tal vez no anda otro a nuestro lado, porque como lo vuelvo a repetir, ahora nuestras armas ya no son carnales, hoy son espirituales, poderosas. En Efesios 6:10 ahí están cuáles son nuestras armas, ¿verdad? Entonces,
el Señor nos las ha dado para que nosotros también sigamos adelante. Y dice acá que este líder comprometido, siento yo que es aquel como el que dice el Salmo 34:1, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. En todo tiempo este siervo bendice a Jehová. En todo tiempo este siervo comprometido, este paje de armas, le trabaja al Señor. Y yo, hermanos, acá en el templo he tenido ejemplos de muchos siervos y siervas del Señor, de que a pesar de la dificultad, ellos están siempre presentes, están preocupados por la obra, están trabajando en la obra, están viendo que todo salga bien, están apoyando a nuestro pastor. Y qué bueno que tenemos ese ejemplo, ¿verdad? Y que nos fijemos en ese, el buen paje de armas comprometido, hermano, no se anda fijando en las debilidades, se fija en las fortalezas. Y el literal de dice el diligente, este es el contrario del negligente, dice. Hay una segunda característica del buen paje de armas, y es la diligencia, es decir, el empeño y cuidado que pone para realizar su trabajo como asistente. Usted tendrá actividades específicas que realizar y debe organizar bien su tiempo para llevarlas a cabo. Gracias a Dios, este paje de armas cumplió exactamente la tarea que Jonatán le asignó, y eso contribuyó notablemente a la victoria obtenida, dice Proverbios 27:23. Si alguien me lo lee, por favor. Gloria al Señor. Ser diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Amén. Gracias, hermano. Quiere decir, hermano, que este paje de armas diligente no está solo pendiente del templo del Señor, sino que está pendiente también de los miembros de la congregación. Es diligente, ¿verdad? Está él, se siente él preocupado por el miembro, se interesa por qué está él tal vez faltando. Y si no, mire, si el siervo, el paje de armas diligente, quizás se fija hasta en las actitudes y puede ver que tal vez alguien está triste, que tal vez alguien está preocupado y se interesa por saber cuál es la dificultad. Y que muchas veces tal vez, hermanos, no podemos ayudar en otras áreas, pero con la oración nosotros siempre estamos, ¿verdad?, pidiéndole al Señor por cada uno. Y a eso se refiere el paje de armas diligente, ¿verdad? Que él está informado de todo lo que acontece, que si usted le pregunta algo o usted quiere saber algo, usted le pregunta a ese siervo, a esa sierva, porque usted sabe que él se interesa por la obra y que le va a responder su duda. Pero a veces, hermano, quizás podemos decir de que hasta tomar a mal estas cosas, pero esto es lo que hace un siervo, un paje de armas diligente, porque toda la preocupación que él siente es para beneficio de la obra de Dios. El literal C dice: una de las características esenciales de un paje de armas efectivo es ser positivo. En la historia leída, Jonatán es guiado por Dios para emprender el plan más difícil de realizar. Dos personas se enfrentan a un ejército entero. Miren, como leímos la lectura, ¿verdad? Podemos ver en realidad el gran ejército al cual Jonatán se iba a ir a enfrentar. Pero era un joven valiente y su paje de armas también. Hemos leído en la Biblia, ¿verdad?, que todo el ejército, los 600 hombres que quedaron después de los 3000, no tenían armas, porque hubieron obstáculos, porque los filisteos, ellos siempre era un ejército que acosaba al pueblo de Israel, siempre lo amedrentaba, pero el Señor siempre, hermanos, levanta un líder
un valiente que dirija su obra. Hermanos, si quizás no existieran esos valientes, a saber cómo quizás no fuera, ¿verdad? Pero siempre Dios, desde tiempos pasados, siempre hay hombres y mujeres valientes que le sirven al Señor y que aman la obra del Señor, porque este paje de armas positivo ama la obra del Señor, porque todo lo negativo lo convierte en positivo. Yo conozco siervas así y siervos también, de que tal vez está sucediendo algo, pero ellos lo ven positivo y lo hacen hasta uno pensar positivo. Entonces, hermanos, dice acá que estas dos personas se enfrentaron a un ejército, pero no tenían miedo, mire, porque el Señor iba con ellos, porque ellos no iban solos, aparentemente solo iban dos, y Dios eso le agrada, ¿verdad? Ver sus siervos valientes, ver esos siervos que confíen en Él, que ese paje de armas confíe en Él, que ese paje de armas sea positivo a pesar de las adversidades. Podemos ver en la Biblia, hermanos, siervos y siervas del Señor de que pasaban situaciones difíciles, como el siervo Abraham, que él llevaba a su hijo como un sacrificio, ¿verdad? Y él iba firme, y eso le agrada al Señor, que nosotros no dudemos de Él. Son ejemplos para nosotros, ¿verdad? De que el Señor, Él siempre está al cuidado de nosotros. Entonces dice, en el terreno más incómodo posible, porque la lectura bíblica dice de que Jonatán iba, dice, imagínense que acabamos de leer ese versículo que dice que iba con las uñas y los pies subiendo. Quiere decir que nunca ha sido un camino fácil, ¿verdad?, para recibir la victoria. Tiene que ser un camino difícil para que nosotros podamos ver el poder de Dios en nuestras vidas. Aunque nosotros en el momento de la dificultad no lo entendamos, hermanos, pero hay un momento en que nosotros, a través de esa dificultad, el Señor nos hace valientes, nos hace positivos como este paje de armas, para que nosotros también podamos dar palabras positivas y no negativas. Porque aquel que se regresa, como los otros siervos que se regresaron, ¿qué pueden contar? Solo están en la Biblia que se regresaron, pero nosotros no somos de eso, ¿verdad? Nosotros somos de aquellos que se quedaron y de ese buen paje de armas positivo, de que Dios nos va a ayudar, hermanos, a que seamos como Jonatán y este paje de armas, ¿verdad? Que es un ejemplo, que dice la Biblia de que no se sabe el nombre. A veces escuchamos historias de hermanos que le han servido al Señor y eso queda en la memoria, ¿verdad?, de Dios, en el libro de las memorias del Señor, y queda en nosotros como ejemplo. Y dice acá, y con dos precipicios a sus lados. Era una idea casi suicida, dice, pero guiada por Dios. El paje de armas es un lugar de actuar negativamente y hacerle notar todas las desventajas del proyecto, toma una actitud positiva y apoya al hombre de Dios. Esto es bueno, ¿verdad, hermanos? Porque en ningún momento desanimó a Jonatán. En ningún momento él le dijo, Señor o amo, esto está difícil. Tiene que subir todo eso, esos dos abismos que están. Y el gran ejército, ¿cómo lo va a vencer? ¿O cómo lo vamos a vencer? En realidad, hermanos, siempre fueron positivos porque ellos sabían que iban con el respaldo del Señor. Si usted en este momento está pasando un problema, una dificultad, siento que todos sabemos que tenemos el respaldo del Señor. Y tenemos que ser un paje de armas positivo, hermano. Un paje de armas positivo, que demos palabras positivas a nuestros hermanos en Cristo, a los amigos, a nuestra familia. Porque tenemos que ser ese buen paje de armas, ¿verdad? No ver lo negativo, sino ver lo positivo. Y dice acá en el literal D,
sujeto, dice, y obediente. La actitud más noble y solidaria que un asistente puede tener es sujeción. La sujeción es obedecer cuando no se está de acuerdo. La obediencia es un acto mediante el cual decimos al Señor, no entiendo por qué se está haciendo, pero obedezco por amor a ti. Qué bueno, ¿verdad? Miren las palabras que dice acá, ¿verdad? Obedecer cuando no se está de acuerdo. Tenemos que nosotros, ¿verdad?, obedecer. Dice aquí, así es este paje de armas, sujeto y obediente. Y en realidad, hermanos, quizás esto cuesta, ¿verdad? Pero con la ayuda del Señor, todo lo hacemos. Porque en realidad, si queremos ser un buen paje de armas, es tan importante, ¿verdad?, que nosotros seamos personas sujetas y obedientes a nuestro líder. Aunque tal vez quizás no podamos estar de acuerdo, pero por obediencia y por respeto tenemos que obedecer, ¿verdad? Este hombre, dice, pudo haber sentido el deseo de abandonar a Jonatán, viendo la dificultad, ¿verdad? Viendo el terreno, viendo la batalla, viendo todo el panorama, cómo estaba. Quizás hubiera tenido él temor, miedo, que es algo natural, ¿verdad?, en el ser humano. Pero este paje de armas no abandonó a Jonatán. Nosotros, hermanos, no tenemos que abandonar a nuestros líderes. Nosotros tenemos que apoyar a nuestros líderes en nuestro grupo familiar, en la iglesia. Tiene que haber un respeto para nuestros líderes, tiene que haber obediencia, porque en realidad, hermanos, si ellos están ahí porque el Señor así lo quiere. Y aunque nosotros muchas veces, como dice acá la lectura, quizás no estemos de acuerdo, pero por obediencia tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y dice, porque este paje de armas que tenía Jonatán, él le obedeció y él lo siguió hasta el final y pudo ver que no se equivocó. Cuando nosotros, hermanos, sobrepasamos esos obstáculos y llegamos al final, podemos ver la victoria que nos da el Señor. Ahí podemos decir, Dios es fiel. Dios es fiel y sus promesas tienen cumplimiento. Y como este paje de armas que tenía Jonatán, nosotros también podemos ser un buen paje de armas para nuestros líderes, ¿verdad? Porque a eso se refiere la clase de esta noche, que nosotros debemos de ser un buen paje de armas para nuestros líderes. Amén. Ser positivos, no tener palabras negativas. No, si a usted no le pareció algo y a mí no me parece algo, pues tratemos de ser prudentes, ¿verdad? Y de pedirle al Señor que nos ayude, porque en realidad, hermanos, los siervos del Señor son guiados por Dios. Porque no se toma una decisión solo porque se le ocurrió. Y tenemos que ser sujetos a ellos y obedientes. Aunque así nosotros tal vez digan, porque mira, hermanos, si nosotros todos fallamos, todos fallamos, no hay nadie que falle. Si por misericordia el Señor nos ama tanto que nos permite que nosotros, ¿verdad?, sigamos adelante y ser instruidos por su palabra, porque a través de su palabra que recibimos instrucción, a través de su palabra nosotros conocemos al Señor, a través de su palabra nosotros sabemos qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Si nosotros, hermanos, nos instruimos, es porque el Señor también va a hacer cambios en nuestra vida, que esta enseñanza, que toda palabra quede en nuestra mente, en nuestro corazón. Así como decía aquel siervo, ¿verdad, Job? De oídas te había oído, dice, mas ahora mis ojos te ven. Muchas veces nosotros solo oíamos, pero ahora nuestros ojos ven al Señor a través de sus obras. Y podemos, por amor al Señor, ser un buen paje de armas. Por amor a lo que Él ha hecho en nuestra vida, podemos ver que es un Dios real, que nunca nos va a fallar. Podemos ser un buen paje de armas para nuestros líderes, para nuestro pastor, ¿verdad? Entonces,
Dice acá, ¿verdad? Este hombre pudo haber sentido el deseo de abandonar a Jonatán por esta loca idea, dice, pero obedeció y tuvo el apoyo de Dios. Podemos decir que el límite de sujeción es el pecado. Y si un líder incitara a sus seguidores a cometer pecado, no se aplica, dice, este principio. En realidad, hermanos, cuando quizás llega la debilidad y alguien le dice que mejor es de hacer como una división, ¿verdad? Eso sí no es de Dios. Eso no es un buen paje de armas, lo que habla aquí, ¿verdad? Dice que si un líder incitara a sus seguidores a cometer pecado, dice, no se aplica este principio bíblico. En realidad, hermanos, nosotros tenemos que tener, el líder tiene que tener, el miembro debe de tener metas, proyectos, tantas cosas que se han visto acá en el templo. Han habido metas, que se hicieron proyectos, que se han visto las cosas que se han hecho. Entonces, hermanos, si nosotros somos un paje de armas sujeto y obediente, también nosotros, las metas que nosotros tenemos, Dios nos las va a dar. Porque literalmente, hermanos, si cuando yo vine aquí el templo no era así de grande, y fue una meta de nuestro líder, ¿verdad?, hacerlo más amplio para allá, y se llevó a cabo. Fue un proyecto que Dios le dio la victoria. Luego después, pues se amplió a este lado, Dios le dio la victoria. Se hizo la segunda planta, Dios le ha dado la victoria. Se han hecho varias cosas que en realidad, hermanos, son de Dios. Porque todo lo de Dios florece. Todo lo de Dios son cosas que Dios respalda y da la victoria. Entonces, hermanos, tenemos que ser ese buen paje de armas, ¿verdad? Positivo, diligente, comprometido, porque ese es el paje de armas que el Señor quiere que nosotros seamos. No diligente, no negativo. De ese paje de armas no quiere el Señor, ¿verdad? No indiferente. En realidad, Dios quiere que nosotros seamos un buen paje de armas. Y dice el número 3, requisitos para ser un buen paje de armas. Si usted desea convertirse en un buen asistente, solo puede ser posible por un milagro de Dios, dice, a través de los siguientes pasos. Literal, la determinación. Todo comienza con una decisión. Debe decidirse a ser un buen siervo de Dios. Debe usted proponer en su corazón no solamente trabajar para Dios, sino hacerlo con excelencia. Debe de haber un compromiso ante Dios, firme en su corazón. El Señor verá su deseo y cambiará su corazón, dice, de un corazón indiferente, rebelde, a un corazón útil en sus manos. Dios, hermanos, quiere que nosotros seamos ese buen paje de armas, ¿verdad? Que en esta noche sintamos en nuestro corazón ese deseo, y si lo estamos haciendo bien, pues hagámoslo mejor, porque este buen paje de armas somos positivos, somos diligentes, no somos indiferentes, tenemos compromisos, sentimos compromisos, somos siervos comprometidos. Por eso estamos acá, hermanos, por eso usted está acá, porque es un siervo comprometido. Y tal vez pueden faltar hermanos que están viniendo porque ha habido alguna dificultad, pero son siervos comprometidos. Igual en nuestro hogar, ¿verdad? Porque esto aplica en todo. Si en nuestro hogar nosotros somos un paje de armas, como padres de familia, como el cabeza de hogar, pues es indiferentes, es negligente, es negativo, pues así va a ser su paje de armas. Porque todo lo que su líder le da a usted debe de absorberlo
Porque si su líder es negativo, usted eso va a absorber. Nosotros, gracias al Señor, hermanos, siempre hemos tenido enseñanzas. Y sabemos que nuestros líderes son líderes comprometidos. Que aquí en esta iglesia, pues en este templo, siempre podemos ver, ¿verdad?, que vamos de victoria en victoria. Y como literalmente dice, la disposición debe estar dispuesta a ser el brazo derecho de su líder y apoyar a este hombre o mujer de Dios en todo momento. Renuncie a ser la piedra de tropiezo en el camino de Él y dispóngase a servirlo para la gloria de Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros creemos como iglesia que solamente el líder tiene el compromiso, pero en realidad no, hermano. Todos tenemos compromiso con el Señor, todos, porque a veces solo decimos a el líder, no, hermanos. Todos vamos buscando la misma meta, el mismo objetivo, que es la salvación, todos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser ese buen paje de armas para nuestro líder. No tenemos que pensar que solamente él tiene la responsabilidad. No debemos de pensar que solamente él tiene que llevar la carga. No debemos de pensar que solamente él se debe de preocupar, que solamente él se debe de afligir, que solamente él debe de hacer todas las cosas, que solamente él tiene que estar pendiente de todo. No debemos de pensar así. Debemos de pensar positivo, que nosotros queremos también ser un buen paje de armas para nuestro pastor, un buen paje de armas para nuestro líder y para todos los líderes, porque todos tenemos que ser responsables, como dice aquí la enseñanza, no indolentes, no viendo algo con indiferencia, no haciendo algo sin ganas, no haciendo algo solo esto puedo hacer, porque eso no es un esfuerzo. Y a Dios le agrada que seamos esforzados. Él le decía a Josué, solamente esfuérzate y sé valiente, le dijo. Entonces, hermanos, Dios quiere que nosotros también, ¿verdad?, seamos una iglesia comprometida, un buen paje de armas, comprometido con el Señor. Sería de gran beneficio, dice, para él, que después de esta clase se acerque usted a él y le haga saber que desea apoyarlo en todo. Posiblemente su líder se ha estado sintiendo solo en esta obra y usted ni se imagina cuánto necesita escuchar él esas palabras. Porque el líder también, hermano, necesita. A veces creemos que el líder no se enferma, que el líder no tiene que faltar, que el líder siempre que está tiene que estar de primero, que el líder pues no debe de, aunque venga de trabajar, no tiene que estar cansado, que el líder no tiene que tener un momento de tal vez de molestia, que el líder, porque cualquier cosa, hermano, que el líder haga, en realidad nosotros debemos de apoyarle en todo, en todos los proyectos, en todas sus metas, como grupos familiares, como células de crecimiento, apoyar a nuestros líderes, siendo un buen paje de armas, no un paje de armas negativo, eso pues no es bueno, sino siendo un paje de armas positivo. Si él dice vamos a hacer esto, sí, hermano, yo lo voy a apoyar. Eso necesitan nuestros líderes, ¿verdad? Que les apoyemos, que no digamos, no, hermano, fíjense que esto no va a funcionar, este es por gusto. Si su líder le dice, vamos a ir a orar por este amigo, pues no, por él no vayamos, mire, si él no quiere nada con Dios, ¿para qué? Ahí vamos a perder el tiempo. Ese no es un buen paje de armas, ese es un paje de armas negativo. Pero el paje de armas positivo, ¿qué le va a decir? Sí, hermano, vamos, que un día él va a reconocer y va a aceptar al Señor. Ese es un paje de armas positivo. Que cuando hacen alguna actividad, no, hermano, si ni compran nada, miren, no se reúnen nada, no. Ese es negativo, ¿verdad? Tenemos que ser un paje de armas positivo, que Dios vea que nosotros queremos
ser un buen paje de armas. Eso necesitamos, ¿verdad? Porque si nosotros, hermanos, somos negativos, el daño lo estamos haciendo nosotros mismos. Porque la obra del Señor siempre va a seguir adelante. Siempre, siempre. Y literal se dice la fidelidad. Se cosecha lo que siembra. Si usted es resistente, está sembrando esas malas actitudes y después las cosechará. Si Dios lo sube al liderazgo, usted cosechará malos pajes de armas. Por el contrario, si usted es apoyo de su líder, usted está sembrando y cosechando buenos pajes de armas. Miren, en realidad, hermanos, que la enseñanza nos está instruyendo, ¿verdad? Porque nosotros debemos de pensar en un momento de que puede haber determinado tiempo en que el Señor nos va a llamar a un liderazgo. Mientras tanto, ustedes tenemos que cosechar, tenemos que preparar la tierra, ¿verdad? Así como el agricultor la prepara, que esté bien húmeda, que esté abonada, porque en un futuro eso va a dar fruto cuando siembre el granito de maíz, de frijoles o siembre semillas de diferentes frutos, va a dar la cosecha. Y si nosotros, mientras estamos preparando el terreno, nos comportamos como un paje de armas negativo, cuando el Señor nos llama a un liderazgo, ¿qué vamos a nosotros a cosechar? No hemos plantado buenos frutos, ¿verdad? Entonces el Señor nos está hablando a tiempo. Debemos de tener un tiempo nosotros de preparar la tierra, porque el Señor un día nos puede dar esa oportunidad. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que por nuestros frutos nos vamos a conocer, ¿verdad? Con las personas. Si usted en aquel tiempo de que el Señor le dio la oportunidad de que preparara el terreno, usted era negativo, usted todo lo veía mal, usted no colaboraba, usted era rebelde, usted en su grupo familiar no quería y solo era no, los miembros del grupo ya saben de que usted nunca va a estar de acuerdo ni le van a tomar en cuenta. Eso es lo que se hace, porque siempre ya saben que va a decir no, o esto no va a funcionar. Pero si tratamos de ser un paje de armas positivo, hermano, un paje de armas comprometido, en realidad que eso es lo que quiere el Señor, vamos a ir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Usted dice cosechará malos pajes de armas, por el contrario, si usted es apoyo de su líder, usted está sembrando y cosechará buenos pajes de armas. Así es, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos la oportunidad de ser ese buen paje de armas que el Señor necesita. Y como dice la palabra del Señor, que no lo hagamos para los hombres, porque tal vez puedan haber de que usted no pueda estar de acuerdo con el líder, pero usted no lo va a hacer para el líder, usted va a estar pensando que lo va a hacer para Dios. Y el líder trabaja para Dios. Si todos lo hacemos para Dios, todo va a funcionar bien. Todo va a funcionar bien. Dios quiere, hermanos, que nosotros nos preparemos, ¿verdad? Que día con día nuestra vida cristiana pues vaya de triunfo en triunfo. Así, en esta hermosa hora le doy gracias al Señor por esta clase que hemos recibido y vamos a orar para entregar el siguiente tiempo, ¿verdad? Padre Celestial, en esta hermosa noche, Señor, le damos las gracias, Padre, por este momento especial que usted nos ha permitido de recibir esta clase. Cómo ser un buen paje de armas, Señor. Un buen paje de armas comprometido, positivo, Señor. Que no seamos diligentes, que no trabajemos en su obra sin ganas,
sin deseo, Señor, si no lo hagamos sin compromiso, Padre. Debemos de nosotros ser siervos comprometidos con usted, Padre Celestial. En el nombre de Jesús necesitamos ser aprobados, Padre, por usted, mi Rey del cielo. Necesitamos, Señor, que sea usted, mi Rey de gloria, el que nos ayude a salir adelante, a apoyar a nuestros líderes, Señor, a ser obedientes, Padre Santo. En el nombre de Jesús, mi Rey del cielo, muchas gracias por esta noche, por mis hermanos, por esta clase y por el privilegio, Señor, que hemos compartido, mi Rey del cielo. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén.